Bueno, hola, hoy estamos en nuestro podcast Hablemos de Dios. Yo soy Alejandra, me dedico a hacer terapia de respuesta espiritual, entre otras cosas, y estamos con... Por un lado, maestro de nivel inicial, o sea, profesor de jardín de infantes. Trabajo como profesor de cerámica también para chicos, también como acompañante de chicos diagnosticados con autismo. Y hace más o menos 20 años participo en el movimiento humanista. Bien, Y hoy nos convoca el tema de Dios. que es infinito. ¿Quién empieza? Bueno, a mí se me ocurrió hablar con vos de este tema porque es un tema que me gusta, me inquieta y incluso va cambiando la idea que tengo de Dios a través del tiempo y de los años. Primero tenía una idea, ahora tengo una un poco más universal, como Dios creador o fuente creadora del universo, y, y me doy cuenta que, si bien yo fui a una escuela católica, entonces tuve catequesis y me enseñaron el Dios eh, apostólico romano, que es un poco más estructurado y medio castigador, o sea, hoy me doy cuenta que yo no creo en eso, ni creo que sea así, sino que yo creo en un Dios creador del universo y un Dios amoroso y además, un Dios no tiene cara, es una inteligencia superior. Así lo siento yo o así lo describiría, pero bueno, también creo que es algo muy importante en lo cual apoyarse, porque creo que sin Dios, o yo al menos estaría como vacía y a la deriva. Entonces es algo que me ayuda en cierto punto a estructurarme. Está bueno eso que decís en el sentido de cómo te ayuda y cómo te ayuda a estructurarme en qué contexto, ¿no? Porque lo que ha ayudado Dios o la imagen de Dios en las distintas culturas, que todas tuvieron Dios, que eso vale la pena también rescatarlo, me parece, eh, es cohesionar a la cultura y como darle un sentido, darle una moral y en algunos casos darle una práctica de contacto, a veces intermediario con algún sacerdote y a veces más directamente desde el creyente. Pero me parece importante rescatar esa parte de, así tomándolo como el tema de Dios, como aproximándonos. Desde antiguo, Dios estructuró o fue la imagen, la cohesión de culturas, de grupos humanos y dio una dirección y dio un sí y un no. Un sí y un no que probablemente en el origen de la especie no tenía moral. Era más un sí, sí voy a comer porque si no me muero, no voy a hacer esto porque si no me muero, ¿no? Como ese sí y no primordial de la especie que para muchos antropólogos sale de la maternidad, el sí, el no, pero de cuando un bebé está tomando leche y se prende de la teta para tomar la leche, eso es como un sí, y el no es cuando, no es que dice que no, simplemente corre la cabeza en negativa de no quiere seguir tomando. Supuestamente de ahí en más empezó a haber un sí y un no más codificado en organizaciones humanas. Para mí, desde el lado del humanismo, para mí el ser humano es un ser espiritual. Eh, Leyendo sobre historia, además, leyendo sobre historia desde un punto de vista quizás más social, lo que es la historia clásica, siempre se habla de que las culturas estuvieron en contacto con un dios. Viendo la historia desde el punto de vista de los mitos, en los mitos de cualquier civilización, también hubo dioses. Y viendo la historia desde lo religioso también, en todas las culturas, esa es como re importante de rescatar. Solamente en los últimos 200 años, con las tres revoluciones industriales, eh, el ser humano se alejó de esa estructura de Dios. Es un poco lo que se le criticaba a Nietzsche. Nietzsche dice, Dios ha muerto. Dios está muriendo. Nietzsche lo que veía era ese alejamiento del ser humano de esa estructura. No se sabe si Nietzsche lo veía como contacto interno
o como esta estructura media universal en el sentido de estructurar a las sociedades en una dirección. Eh, Así que como estructurador, Dios es importante y Nietzsche planteaba eso. Sin ese Dios, ¿qué va a estructurar la vida? Y yo creo que lo que estamos viviendo hace ya 100 años es esa desestructuración. Lo que vivimos ahora actualmente es que no existe una cohesión entre los seres humanos, ni un ser humano consigo mismo, que es también lo otro que viene a cohesionar casi, casi todos los dioses, no importa si son de la Pachamama, del espacio o de cualquier lado. Claro, porque en definitiva es, siempre apelamos a una inteligencia superior, como se llame, no importa, porque es siempre lo mismo en realidad. Entiendo que yo no Sí, necesito ir a un templo para hablar con sí, Dios, pero si yo quisiera simbólicamente acercarme, sé que en cualquier templo, de cualquier credo, voy a encontrarlo. Al mío personal íntimo, que en realidad es el mismo, la misma energía sí, para todos. Lo que pasa es que cada uno lo sí, presenta y lo vive como quiere. Y yo decía antes que me fue cambiando esto por ahí mi relación o mi intimidad con Dios o con esta inteligencia superior, porque claro, cuando era chica iba al colegio, me hacían una representación gráfica de cómo era Dios, que tiene la cara de Jesús y que no sé qué, Jesús es Dios en la tierra, el Hijo de Dios, la misma energía encarnada. Bueno, entonces claro, yo me imaginaba que cuando le hablaba a Dios le hablaba como una persona, o sea, porque es lo más fácil, porque si no es muy volado. Y, y a través del tiempo y algunas experiencias que uno tiene en la vida, experiencias que te cachetean un poco o que te alejan y te acercan al camino de nuevo después, cuando estaba estudiando la terapia a la que yo me dedico, el señor que canalizó esta terapia, porque en definitiva fue canalizada por un señor, o sea, Dios se la empezó a mandar y el tipo a través de muchísimos años, bueno, fue en un día, canalizó con ayudantes, etcétera. En el libro que escribió, hablaba de que él eh, concebía dos maneras de acercarse a Dios. Una que eso fue, para mí fue como un antes y un después, porque eso me hizo pensar en algo que nunca había pensado antes. La primera manera era como hijo de Dios, en un lugar más abajo, pidiéndole a Dios y venerándolo, pidiéndole como uno quiera, pero como en un escalón de hijo. Y si no, la segunda manera era caminar junto a Dios y co-crear junto con Él. Entonces esto me dejó pensando, digo, ¿y yo qué manera quiero? No, yo quiero caminar junto a Dios y co-crear junto a Él. Obviamente me doy cuenta que su inteligencia es superior porque Él es el creador del universo y yo soy una persona, pero yo quiero hacerme responsable de mi creación en esta vida. Entonces soy hija, porque soy creación de Dios, pero también camino junto a Él. Entonces eso me obliga a ponerme en un lugar de responsabilidad. También es mi responsabilidad como es mi vida. No solo espero que Dios me provea, me ayude y me saque de este lío, sino que quizás a veces le tengo que pedir, porque yo sola no sé resolver, que me muestre el camino, pero yo camino junto a Él. Entonces eso, de alguna manera, en ese momento fue clave porque me empoderó, como se dice ahora, o me dio herramientas y me hizo darme cuenta que yo también soy responsable y activa en la vida que quiero tener. fundamental me parece, el cambio de actitud, de, de acompañar a esa creación o ser co-creador, como le decís. Me parece que es fundamental ese cambio de actitud en la vida, de no andar esperando y ser parte del camino. A una vuelta yo lo que sentí, yo le llamo también ser recíproco con lo que recibí. Una de las cosas que recibí es estar vivo. Bueno, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Me lo quedo para mí o todo lo que voy aprendiendo puedo devolvérselo al medio en el que estoy, ¿no? A las relaciones y demás. Muy básico, yendo a un ejemplo, cuando era más adolescente y vivía en Chile, trabajaba vendiendo saumerios por la calle y no sé, un día no vendía nada, me senté en una esquina a la tarde muy cansado y frustrado y yo sin decir nada y distraído en mi frustración, vino otro señor y me dice, tomá, para la cerveza y me dio plata para que me compre una cerveza. Y dije, qué loco, ese tipo a mí me devolvió como la fe para seguir intentándolo porque
en la situación en la que estaba, fue como, ¿qué voy a hacer? No estoy vendiendo nada. Y sí, sin pedirlo, un hombre me vio, me reconoció, reconoció que necesitaba ayuda y me la dio sin decirme nada. Para mí es un flash porque yo sigo hablando de él después de, no sé, como 20 años y ese solo gesto sigue orientando mi vida y sigue siendo referencia porque así como pasó hace 20 años, yo lo vengo contando. Entonces, lo que hice yo al tiempo con tal de ser recíproco fue que al bondi en el que viajaba se subieron dos adolescentes a cantar trap y yo les devolví la misma plata que el hombre me había dado para la cerveza. Y los chicos estaban como locos, no lo podían creer, nadie le había dado plata en el colectivo y yo era el único que le había dado una suma que para ellos era significativa. Y eso para mí es como ser co-creador también, en esa reciprocidad, en no solamente que recibís la ayuda y ya está, y agradeces y seguís, sino que ser recíproco con la ayuda que te dieron. Y también me parece como hasta sano inclusive que la imagen de Dios vaya cambiando por las experiencias que uno va teniendo, porque hay una fuerte diferencia entre el Dios institucional, el que quizás hay que compartirle a una gran población, y al cual uno va lavando la imagen internamente. Que eso también me lleva a otra anécdota en la que un día a las 2 de la tarde estaba esperando a un amigo en un lugar céntrico acá en Buenos Aires y se me acercó un hombre a preguntarme qué habían pasado los últimos 11 años de la vida, porque él había estado preso por matar a otra persona y me contó que al final el que lo perdonó fue su Dios interno, no el Dios del libro. Entonces ahí también él tuvo que hacer una lavada de cara de Dios. El Dios institucional no lo estaba perdonando, pero él internamente pudo tomar contacto con una experiencia que lo perdonó. Así que comparto plenamente lo de que va cambiando la cara. A mí me gusta más la rama taoísta, ¿viste? Es el Tao que se nombra, no es el Tao. El Tao es el innombrable. No tiene cara, no hay forma de nombrarlo. No, En esa experiencia que es como de otra dimensión o de otro plano, no hay forma de bajarla a este, no hay forma de producirlo. Por eso también muchas corrientes espirituales han hecho poemas, y en ese caso los órficos son más conocidos, ¿no? Por sus poemas, y los sufíes también, por la devoción a el amor a Dios. Por más que son de una rama islámica, son los que más predican el amor y la belleza, la búsqueda del amor y de la belleza. Pero no tienen forma de describirlo. Este, buscan el contacto, buscan hacer algo para tener una experiencia con Dios. claro, como se busca la reproducción de la energía para mí, porque yo también si quiero describir al Dios que yo siento adentro mío, no tengo palabras, ni imágenes, ni nada. Siento que solamente puedo percibir con mi mente humana, muy parcializadamente, una parte, porque creo que la energía no aguanta acá, o sea, energía planetaria, y en definitiva, si uno piensa, Dios creador del universo, entonces la única energía que existe es la del amor, que es la de la creación. Pero este mundo hay otras energías, porque es dual. Hay miedo, hay amor, hay lindo, hay feo, hay alto, hay bajo, hay negro, hay blanco, hay duro, hay blando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para vivir moderadamente en este mundo? Ah, muy difícil. Entonces, pero la energía creadora es solo de amor, es solo de creación. ¿Cómo puede uno describir una cosa tan grosa? No, imposible. Yo me acuerdo una vez, cuando empezó a cambiar mi idea de lo que era Dios, me había obsesionado porque alguien me había hecho, en mi terapia, vos podés acceder a limpiar el cuerpo etérico. Entonces, pero es inchequeable, porque decís, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Bueno, solo elijo creer, ¿no? Entonces alguien me había comentado que no estaba limpiando el cuerpo etérico, bueno, que tenía una dificultad para limpiar el cuerpo etérico. Y ahí entonces me empecé a replantear, ¿y yo lo estoy limpiando bien? ¿Y lo estoy haciendo bien? Y me empecé a volver loca.
loca, literalmente loca, porque yo creía, hasta ese momento no había tenido la inquietud, estaba segura de lo que hacía y después me entró la inquietud. Ahora, por suerte, ya me estoy segura de lo que estoy haciendo, hasta que alguien venga a moverme la estructura de nuevo, por supuesto. Entonces, en esa obsesión que me agarró de que si lo estaba haciendo bien o mal, digo, ¿y cómo me va a contestar Dios? Si yo le pregunto, no tiene, o sea, no me va a mandar un mail que me va a decir, sí, sí, no, te falta un 10% para hacerlo, o sí, lo estás haciendo bien. Entonces yo estaba todo el día con eso, pensando cómo podía hacer para llegar más allá, que si lo estaba haciendo bien, igual ahora lo tenía que hacer mejor porque ya me había entrado la inquietud. Entonces, en todos esos días que había tenido de obsesión y que no cabía en mi cabeza otra cosa más, un día me levanto a la madrugada a tomar un vaso de agua y obviamente seguía pensando en eso, del cuerpo etérico, y que entonces voy a hacer así. Y tenía todos planes en mi cabeza, una locura estaba manejando. Y de repente, mientras estaba tomando el vaso de agua, eran 4 de la mañana, estaba tomando el vaso de agua y estaba mirando el azulejo de la cocina. Y de repente dejé de ver el azulejo de la cocina, se hizo como una nube negra, gris. Y de repente de esa nube escucho, a ver, María Alejandra, como alguien que me hablaba, y me muestra una imagen de dos gallinas sin cabeza golpeándose y cayéndose para atrás. Y como que otra vez, ¡pum! Como... Entonces ahí mi yo superior me quiso decir con esa imagen que me dejara de jorobar, porque había cosas que con esta mente humana no iba a poder entender. Entonces me agarró un ataque de risa, me empecé a reír. Mi yo superior suele mandarme estas imágenes así como para mí son graciosas y para que yo pueda entender ciertas cosas. Y ahí me calmé, entonces ahí pude otra vez acceder al cuerpo etérico y darme cuenta que lo que mi técnica, yo, Alejandra, desde aquí a ahora, estaba haciendo las cosas lo mejor que podía con todas las herramientas que tenía. Pero bueno, pasaron un montón de cosas y los mensajes van llegando. A veces así, pues yo digo, ¿cómo me va a contestar? ¿Con un mail? No, me mandó una imagen que yo pudiera entender claramente, que fuera graciosa, escuché una voz que me dijo, eh, y bueno, y ahí eso hizo que yo me tranquilizara un poco y empezara a ocuparme, que suelte la obsesión, porque hay cosas que uno en este plano, yo creo que no va a poder alcanzar la iluminación total, porque si no tu cuerpo se desintegra. Y pasás al otro plano. Yo creo que esa decisión hay que aprender a tomarla. Este, cuando irse. O se le acaba la batería al cuerpo o uno recarga suficiente como para decir listo, me estoy listo para seguir en el otro lado. Eh, yo siento parte de eso de que la imagen de Dios vaya cambiando es para mí lo occidentales que somos y cómo Occidente se fue encargando de generar burócratas en todas partes, inclusive dentro nuestro. Entonces hay un burócrata dentro nuestro que nos quiere ordenar las experiencias y cómo son las cosas. Y entonces está el burócrata esperando el mail de Dios. Y estas cosas van por otro lado. Y hay un choque muy fuerte entre cómo Occidente nos fue orientando la vida o constituyendo como sujetos y es completamente simbólico y ahí empieza a ser como ficticio, en el sentido de que entre varios seres humanos se fueron poniendo de acuerdo en que las cosas son así. Y después se lo empezaron a contar a otros y después empezaron a obligar a otros a que sigan contando la historia de la misma manera. Entonces, Occidente sufre un cambio muy fuerte en el 1600, 1500, a partir del descubrimiento o la llegada en realidad de Colón a esta parte del mundo, porque venían de la Inquisición, venían de una iglesia que prendía fuego a Giordano Bruno por decir que giramos alrededor del sol. El tipo tenía toda la razón del mundo, lo había soñado, y ya eso fue un problema terrible, y lo prendieron fuego por decir algo que estaba bien. Y después a Galileo y a Copérnico también los persiguieron ya con telescopios que podían demostrar lo que decían. Entonces, para mí ahí la ciencia y ese occidente creciente tuvo que hacer un esfuerzo muy grande por alejarse de esa iglesia que asesinó a mucha gente y que lo hacía más en nombre de Dios y tuvo que poder demostrar las cosas. Y para demostrar las cosas necesitó un burócrata que te diga cómo es dónde buscarlo, de qué manera y bla, bla, bla.
Y estas cosas para mí son existenciales, las que refieren a Dios, no están ordenadas desde una cultura. Nosotros no podemos ordenar el tema de Dios para mí desde una cultura. Porque a lo largo de la historia, en los últimos 10.000, 12.000 años, hubo muchas culturas que hablaron de Dios y siempre fue cambiando. Y ninguna pudo llegar a ser realmente universal o poder demostrarle a todos los seres humanos la existencia de Dios, sino que pequeños grupos son los que mantienen el contacto con esa energía y la van traduciendo para mí en este plano como pueden. Pero los occidentales tenemos que luchar mucho contra ese burócrata eh, que quiere las señales occidentales en un mail firmado, pero está firmado por Dios, o sea, está chequeado, hay un notario espiritual que lo pudo certificar y no funciona de esa manera. Y ahí es donde entra en juego la fe y donde entra para mí en juego otra cosa que es soltarse. Todas estas cosas tienen que ver con cierta soltura interna. No puedes andar como espiritualmente tenso, o queriendo tomar contacto con un Dios con esa tensión porque estás más duro que el plomo y esa otra energía más vibrátil no te hace vibrar en resonancia. Sí, sí. Bueno, eh, también yo me doy cuenta que cada vez que uno dice la palabra Dios por este burócrata interno y por la institucionalización de la religión, Sí, mucha gente está traumatizada porque no dejamos de ser personas reunidas creando cosas. Y sabemos, donde hay muchas personas juntas hay quilombo, siempre. Entonces se arruina un poco la idea. Las ideas se arruinan. Hay sí, ideas concebidas que son espectaculares, incluso ideas políticas muy buenas que después cuando las querés llevar a cabo, como somos personas, lo arruinan. Arruinado instantáneamente. Entonces, a mí me pasa mucho en consulta que a veces yo quiero comentar esto de Dios o esta percepción que yo tengo, porque creo que es muy importante para la espiritualidad y para seguir adelante y para traernos un poco de calma y paz, porque todos en el fondo tenemos miedo, tenemos incertidumbre, nos pasan un montón de cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que trabajando el Dios interno y externo, obviamente, como uno lo quiera dibujar, la vida se vuelve más fácil. Y a veces cuando nombro la palabra, la persona como noto la tensión por culpa de nosotros los seres humanos que hacemos esta institución, esta palabra rara, muy difícil. Bueno, sí, esta creación institucional de Dios rarísima, un Dios castigador, o que Dios tipo pecado. Y yo digo, pará. Dios creador del universo que solo tiene amor para crear. No juzga, no te juzga, aunque seas un maldito, no te va a juzgar. Porque en definitiva te vas a terminar juzgando vos solo cuando acabes esta encarnación. claro, Entonces, bueno, eh, yo creo en este momento que nos hace falta más Dios a todos. sí. Esa es mi creencia en este momento. Y bueno, y estoy buceando en eso para ver cómo yo puedo yo también, porque a mí también me falta, no es que lo tengo, me falta trabajar un montón de cosas y hay veces que no tengo fe y hay veces que me siento a la deriva y después recuerdo que no estoy sola, que estoy acompañada, que me sostiene una energía superior, que hay un montón de personas conmigo, vivas y no vivas. Entonces, bueno. Hay yo creo que hay mucho tema por hablar o mucho tema por hacer con esto. Eh, y a veces eso de sentir que uno no puede hablar de Dios porque si no te van a mirar como que estás loco o raro, o que sos raro, a veces me siento limitada. Pero después digo, bueno, en definitiva uno tiene que ir por la corriente que siente y al final la gente más afín se va a ir juntando, como todo, básicamente. Sí, sí, para mí hay que ir por el lado del Dios interno. El Dios interno en el sentido de que, como dijo el señor ese que conté de la experiencia de la cárcel, eh, él le llamó Dios interno, yo lo interpreto como que él tuvo una experiencia que, como decís vos, es amor, lo perdonó, ese Dios interno lo perdonó, el libro no lo perdonaba. A mí esa parte me sigue gustando porque digo,
el tipo necesitó matar a alguien y estar 11 años preso para tomar contacto con su Dios interno. Lo que tenemos que conseguir es que la gente no haga eso y haga un camino más sencillo. Más Me amoroso, parece. claro. Sí, 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 Claro. no hace falta ser tan extremo. Pero porque además, Eso. si vos lo agarrás esto, pues sí, bueno, el tipo tuvo que matar a alguien para poder tener su encuentro con Dios y su epifanía. Sí, Y a su vez, vos decís, bueno, pero mató a alguien, hay un muerto acá. Y ese muerto, quieras o no, hay acuerdo entre almas, no fue un accidente. O sea, de afuera uno como ser humano dice, ah, este guacho mató a este, que hijo de puta, que vaya sí, preso, que en cana. sí, Y el Dios no te va a perdonar nunca. Pecado, sí. te vas a limpiar. Pecador, sí, Al infierno directo. Bueno, pero si lo miramos del punto registro akáshico, alma, etcétera, hay un sí. acuerdo entre almas, entre el asesino y el asesinado, donde antes de nacer dijeron, che, bueno, vos me vas a matar a mí, después la próxima yo te mato a vos, capaz. O somos Ya hermanos. venía cobrándose. Sí, 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 o somos hermanos y vivimos, o somos amigos, o no sé, porque los sí, personajes van cambiando. Eh, y también hay todo un trabajo para el que mató y para el que se murió, que fue matado. O sea, los dos sí, tienen su trabajo espiritual álmico. ¿Qué pasa? Cuando uno hace trabajo con el registro akáshico, empieza a encontrar, como vos decías, no hace falta matar a alguien para tener un encuentro con Dios, claramente, sí, eso se limpia en el registro akáshico. Entonces, la próxima, vos querés tener una experiencia de ascensión espiritual y entonces tu alma va a entender que puede tener una experiencia más calmada, no de asesinato en el medio, digamos. sí, ¿Quién está ahí atrás? exacto. Y creo que Dulce, Dulce, la gata, está, ya hizo su recorrida por la terraza y ahora viene Qué acá. bien, participar. Bueno, Sí. Sí, ¿cómo hacemos que la gente tome contacto con, con Dios o con su Dios interno? ¿Cómo tiene una experiencia? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo le va limpiando la imagen de Dios también, como decías? eh, y cómo acercarla a la gente desde un buen lugar, ¿no? La otra situación que se me ocurre es como esto, como decías hace un rato, ir testimoniando experiencias eh, que den cuenta de cómo cambió la vida de uno a raíz de esa experiencia o de ese contacto. Eh, es como difícil ponerle palabras porque no quisiera hacer una nueva institución de ese contacto. Entonces trato de usar varios sinónimos sí. para que la gente pueda sentirse cercano y su burócrata pueda entender de que estamos hablando de lo mismo. Yo creo que lo más Este, importante es hacer conciencia de qué clase de vida quiero tener y cómo quiero vivir. sí, Porque en definitiva, más o menos todos buscamos lo mismo, tener una vida más placentera, más tranquila, más, o sea, más al gusto de cada uno, sin tantos imprevistos o cosas sufrientes. Más o menos todos andamos por sí, ahí, más menos. sí, Cuanto más conciencia tenés, más te das cuenta que querés una vida tranquila, amorosa, y después con distintos condimentos. Después hay gente que sí, está muy en una que por ahí su forma de aproximarse a los vínculos o a la vida es con la pelea, el quilombo, el sufrimiento, y no sé, porque todavía no se dio cuenta que puede elegir no. Porque hay cosas que por destino te van a venir, por más que vos quieras, estás reconsciente y todo. Entonces, si ya hay algunas cosas planificadas, seteadas, que no van a cambiar, en las que sí podés y darte cuenta, bueno, lo importante es tomar conciencia de qué clase de vida quiero tener, cómo la quiero vivir, y empiezo a elegir yo conscientemente situaciones donde no me expongo a lugares de porquería o a cosas, o sea, me cuido yo, me preservo yo. Después, obviamente, hay trabajos espirituales que se pueden hacer con distintas técnicas para limpiar el registro akáshico y que el alma empiece a soltar ciertas experiencias dolorosas, las que ya vivió no se pueden soltar, pero también limpiando. Después, el recuerdo de esa experiencia dolorosa ya no es con sufrimiento, sino como se computa como una experiencia. Ya no lo mirás tan mal como lo podías mirar antes, como recordás si te da sufrimiento. Bueno, ahora recuerdo no me da sufrimiento. Digo, bueno, podría haber elegido otra cosa, pero ya no te pesa. Obviamente esos son trabajos más sofisticados, pero sí uno puede hacer su trabajo individual sin ayuda de nadie, digamos, de un profesional, es haciendo conciencia de qué clase de vida quiere tener, cómo la quiere vivir y haciéndose responsable de esas cosas que sí uno causa o deja de causar. Ay, se me
se me fue la pantalla. O deja de causar, me quedé en blanco. Si yo me hago responsable de qué me compete a mí en este momento, estoy siendo consciente. Entonces yo sí puedo co-crear. Como decía, camino con Dios y co-creo mi vida, porque soy responsable de lo que está pasando. Hay cosas que no manejo, bueno, yo no lo creé, no puedo hacer nada al respecto. Pero si yo creé esta situación, puedo hacer algo, y no me gusta, puedo hacer algo al respecto. Esa yo creo que es la manera más fácil de acercarse a un vínculo con Dios y con el otro, más amoroso, para mí. Esa por lo menos es mi experiencia. Seguramente hay otras formas, por supuesto. Sí, yo, por ejemplo, a lo que contás le sumaría lo de la reciprocidad con cada cosa buena que uno reciba y también el ayudar a los demás. A mí una experiencia que me pasó también muy particular, así que decís, qué raro, ¿viste? Cuando hay cosas que pasan y decís, qué raro. Hace muchos años, pero no sé, puede ser que hace 8 años atrás, quizás 10, ayudé a una amiga en su mudanza. En realidad recién empezaba a conocerla, ella era amiga de una amiga mía. Sí. Entonces nos estábamos como conociendo y nada, me pidió una ayuda y yo fui, la piba estaba re agradecida y al mismo tiempo como que no lo podía creer que la haya ayudado. Además era joven, no como Y ahora. claro, tenía fuerza con qué ayudarla. Y hace 2 años atrás me mudé acá y de la nada apareció un amigo que hacía mucho tiempo no veía y apareció justo para el día de la mudanza. Y me reayudó porque además este iba al gimnasio y tuvimos que desmontar un termotanque lleno de agua que si no estaba él no lo podíamos desmontar con mi papá y el hermano de mi pareja. Este, y para mí fue como la vuelta de ese favor, ¿no? De haber ayudado hace mucho tiempo a alguien con una mudanza y cuando yo lo necesité había alguien para ayudarme, sin que lo pida, como que alguien sabía que eso iba a pasar. Así que el tema de ayudar a los que están cerca y de ser recíproco, como que no quedarse nada. Es como que tiene que ser un pasamanos, cualquier experiencia acá. Para mí eso te va acercando, porque vas conociendo gente que del otro lado, de otra manera no conocerías. De una forma marreta, especulativa, no conoces a Dios. Y siendo como recíproco, para mí sí, te vas acercando, abriéndote a la gente, como tratando de llenar o de llevar. eh, Sí, no sé si es optimismo, paz, buena onda, tendría distintas formas de transmitirlo. Pero creo que el tema de ayudar a otros y de ser recíproco con lo que uno recibe ayuda a ese camino, a que se vaya abriendo por lo menos, ¿no? Sí, total, total. Pero te agrego una más, porque yo a veces, hace un tiempo me di cuenta de esto. A veces a mí me gusta ayudar y tal, pero a veces me doy cuenta que después me agarraba bronca. Entonces me Como di, bronca. claro, por ejemplo, yo hacía algo por alguien y después esa persona, por ahí yo la sentía ingrata, ¿viste? Entonces, Sí, claro, me di cuenta porque yo estaba ayudando o haciendo algo por el otro no desde la sinceridad. Como que yo estaba esperando, o sea, como que, bueno, hago esto por vos, entonces por ahí en algún punto estaba esperando que cuando yo necesitara devolvieras el favor. Porque en este caso a vos te sí. pasó, no te lo devolvió la chica, te lo devolvió la vida. Claro, Porque exacto. estabas en esa energía, es eso, es que estás en esa Sí, energía, entonces aparece, vos ayudás, aparece la ayuda, da, viene, sí, pero a veces cuando uno ayuda o le da algo a alguien cercano, vos estás esperando que cuando necesitas que el otro, y por ahí el otro a veces no está en condiciones, es egoísta, no se dio cuenta, no sé, le pasó algo. sí, Entonces uno, como lo dio por ahí no tan honestamente, después te embroncás y te sí, agarra resentimiento. Entonces yo me di cuenta de eso hace un tiempo. Entonces ahora solo trato de hacer cosas desde mi corazón puro y sincero. Que sí. cuando me doy cuenta que si va a ser medio como de compromiso, bueno, a veces no queda otra y hay que hacer cosas de compromiso. Trato de que no, pero a veces sí. Y porque ¿para qué? Para que no me agarre el resentimiento después. Para mí ahí hay un punto importante, por lo menos para mí, para trabajar yo. No, no, totalmente. Es un dar desinteresado y es un aprendizaje, es el Sí, dar desinteresado. Sí. Sin especulación. Es sí, como yo lo veo como una convicción, eh,
fundamentada ya por un par de experiencias que conté. Como, y yo lo llamo también un punto ciego, porque no es que yo estoy viendo que eso va a volver. Del otro lado no hay ningún burócrata que me lo esté garantizando, sino que voy acumulando experiencias en esa dirección y sigo esa dirección como si fuese un ciego, con un Que sabes bastón. que nunca va a Y faltar nada, en definitiva, nunca te va a sí, faltar nada, es eso. Es la fe en el ser superior, que yo necesito algo y se me será dado, va a ser dado. Es eso, bueno, sí. es espectacular. O sea, realmente poder vivir así es espectacular. A mí a veces me pasa que logro entrar en esa sintonía y otras veces el miedo me gana. Pero bueno, por eso uno trabaja a diario para que el miedo no te gane y no te arruine, definitivamente no te arruine la vida. Bueno, Creo no, que esa es otra cosa, lo último, para aprender como occidentales. El universo cicla, todo cicla, la vida cicla. Entonces, uno como occidental cree que es una cinta transportadora de Henry Ford por donde te van ensamblando y la vida va ensamblándose en una cinta transportadora y no es así. Tiene altos y bajos. Para mí es un reaprendizaje saber que hay ciclos, que uno tiene ciclos, que la gente con la que está tiene ciclos, ciclos bajos y altos. Entonces, es como aprender a verlos también, porque no estamos, Occidente no es real, esa es mi caída en cuenta, es un acuerdo, quizás inclusive bien intencionado de un par de personas, pero es simbólico, esa parte de que es simbólico es para otro día, y que es alegórico también, y sígnico, ¿no? Lo que compone la cultura. Eh, nada, vamos terminando. bueno, nos volveremos a encontrar para seguir hablando de Sí, esto. Obviamente, si sí. alguien tiene preguntas, quieren que incluyamos temas en este tema, porque hablemos de Dios, es muy amplio. Pueden dejar comentarios, mandarnos mensajes. Bueno, todos los aportes serán bienvenidos. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima, ¿te parece? Me parece genial. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao.